da marco a los gestos que hay en ese sentido en este momento, donde por supuesto una vez más en la historia está en tensión el mundo con los distintos poderes. Pero vamos a presentarla ahora porque cada tanto vamos a tener acá la visita de Carolina Valderrama. Ella es especialista en comunicación, en género, en derechos humanos, con mucho recorrido en los medios, mucho recorrido también en la función pública, y nos vamos a hacer preguntas. El eje, el marco de esta columna va a ser hacernos preguntas y por ahí que la hipótesis se vaya armando a partir de las respuestas que vayamos encontrando. Si es que hay respuestas también para algunas cosas, ¿no? Pero vamos a jugar un poco a eso y obviamente, por supuesto, vinculándolo con el tema de la coyuntura, lo que esté pasando en el momento, ¿no? Y todo eso que nos permita pensar, también a veces por ahí usando el pensamiento lateral, ¿por qué no? Y hablando también desde la cultura a través de los libros, de películas, de series, todo eso, pero para pensar qué nos pasa hoy, ¿no? ¿Cómo estás, Caro? Buen día, bienvenida. Hola, buen día, muchas gracias. Gracias, estoy muy contenta de estar aquí en la Casa de las Madres, así que gracias a ustedes. Caro, habíamos hablado en la previa a salir al aire de cómo fue el tratamiento, ¿no? También del tema y de todo lo vinculado al caso de Spert, ¿no? A este narcoestado, ¿no? A estas narcopolémicas que nos empiezan a pasar y que de repente también creemos que tiene mucho que ver con el entramado, ¿no? Y con hacia dónde nos lleva este tipo de modelos. Bueno, ¿qué pasa con la cobertura de esos temas? Sí, antes quería hacer como le llamamos hoy, vieron este concepto de frame, ¿no? De encuadre, ¿no? Que se utiliza mucho cuando empezamos a analizar sobre todo las redes sociales. Pero bueno, tampoco es un concepto novedoso, ¿no? Pero lo estamos usando. Y quería hacer un pequeño vínculo con la última conversación que ustedes traen, que es el nombramiento de Corina Machado como Premio Nobel de la Paz. Y pensaba ahí también en lo que estos últimos tiempos ha vuelto a salir al tablero de la discusión o de la conversación pública, al menos en los ámbitos donde nos movemos, ¿no? Uh-huh. Tal vez nosotros, nosotras, nosotres, ¿no? Sí. También pensemos, ubiquémonos también con quienes conversamos sobre estos temas y en qué densidades, ¿no? Entonces pensaba esta idea de la batalla cultural, y recién cuando ustedes comentaban sobre la nueva galardonada con el Premio Nobel de la Paz, pensaba en la disputa de sentido también sobre quién representa con este galardón una luchadora por los derechos humanos, porque ahora si vemos los portales, uno de los señalamientos que hacen por este nombramiento tiene que ver con en algunos dice su incansable lucha por los derechos humanos, en el marco del avasallamiento de los derechos, ¿no? Aquí, como bien decía el compañero, en la República Bolivariana. Digo, pensando eso, ¿no? Pensemos en esta idea de frame o de encuadre de las noticias y podemos pensar estos últimos 10 días que han sido vertiginosos, si se quiere, sí. Muy también que te entusiasma en términos comunicacionales, ¿no? De ver cómo minuto a minuto van pasando cosas y te parece que te estás perdiendo de todo. Cuando hacía un repaso por estos últimos días y vos me decías, Nico, ¿cuántos papeles has traído? Pero digo, bueno, necesito mi manta de apego de la vieja escuela, pero digo, porque circularon muchas cosas en estos 10 días. Y me quería detener en algunas cuestiones puntuales. ¿Cómo comienza si se quiere, que te decías recién, esta tormenta, ¿no? De información que parecía de un candidato súper bien posicionado, uh-huh. O al menos con un gran respaldo, porque tenía el respaldo del presidente de la Nación? Tal cual. ¿No? Entonces, todas las filas se supone que se ordenaban atrás de este personaje. Milei lo hizo saber eso, ¿no? Dijo, este es mi candidato. A este lo puse yo. Puso el cuerpo. De hecho, fue a medios de comunicación o habló sosteniéndolo hasta el final. Uh-huh. Cosa que, bueno, habla bien de él en torno a cómo acompaña sus decisiones de quiénes tenía que estar en esa lista. Comienza de esta manera, pero estamos hablando de los últimos días, ¿no? Hace un mes o 2 meses, ¿no? Uh-huh. Al punto que aparece este documento de la primera de esta transferencia por $200,000 del Bank of America. Uh-huh. Aparece en varios medios. Claro,
a lo que antes nosotros y nosotras escuchábamos como un rumor, porque ya se venía hablando de Esper Narco hace mucho tiempo, ¿sí o no? Tal cual. ¿No? Se escuchaba. Y había trascendidos, había información, había Exacto. nexos que se iban vinculando, exacto. Entonces, entre el 2 y el 4 de octubre, o sea, hace muy poquito tiempo, 6 días. Sale este documento, sale a negar, todo el arco vasallador sale a negar, termina admitiendo, pero admite de manera bastante torpe, sale a decir su, entre comillas, su verdad, ¿no? Torpemente, porque no puede decir de dónde venía. Perdió la agenda. Sí, incluso es interesante también cómo hoy es tan importante esta exposición y el encuadre que vuelven a hacer los clips de los medios, porque de repente termina no queriendo responder una pregunta. El periodista también no venían acostumbrados a la repregunta. Creo que eso descoloca también en un sentido. Y después, bueno, resistiendo hasta el final, termina renunciando a su candidatura. Aparece otras nuevas preguntas dando vuelta, que es ¿de dónde vino el dinero? ¿Para qué es el dinero? Digo, o sea, empieza a otros elementos a rodear esta escena. ¿Y qué pasa ahí? Pasa que todas estas vocerías alrededor quedan totalmente desalineadas, desprolijas. Y es interesante cómo aparece el factor meme, le podríamos decir, ¿no? Cómo los memes, si bien no abren nuevas discusiones, lo que hacen es fortalecer este encuadre, ¿no? Este frame. Pero a mí también lo que me interesaba un poco saber, y es lo que he traído, son voces de algunas colegas de otras provincias, porque también me parecía interesante, sobre todo que en este momento no tenemos una cobertura nacional de las noticias, ¿no? Tenemos de alcance nacional. Falta Telam, faltan las agencias. Exactamente, decís, y claro. quienes somos de otras provincias, a mí no me gusta decir el interior, porque siempre digo el interior de qué. Una palabra rara, ¿el interior de dónde? Claro. Caro santiagueña, por si no se notó, es de Santiago del Estero. Sí. Resistiendo aquí. No, me encanta vivir en Buenos Aires. Bueno, todavía, o sea, no tenemos esa repercusión. ¿Qué pasa en las otras provincias? Porque parece que lo que hablamos aquí... La permeabilidad, Caro, ¿cómo se está viviendo esto, sí, ¿no? En la banda, digo, ¿cómo se ve? Exactamente, ¿Cómo llega? exactamente. Claro. Entonces, bueno, como no tenemos tampoco tanto tiempo, traje unos cuantos audios de distintas provincias para ver si aquellas colegas que están ahí, qué cosas han detectado, han escuchado, qué discusión, qué conversación ha girado en torno al tema Esper. ¿Te parece que hagamos el repaso? Vamos a escuchar a Natalia Calderón, que es la periodista y colega de Mendoza, el audio 1, que nos trae Caro, para ver cómo está la cobertura y cómo llegó, qué impacto tuvo también lo que pasó con José Luis Espert y todo este escándalo narco del gobierno de los últimos 10 días. Escucha. Hola, soy Natalia Calderón de la radio de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza. ¿Cómo ha impactado la baja de la candidatura de Espert y su vinculación con Fred Machado en la provincia? Es algo que está atravesado por, bueno, la información que llega desde los llamados medios nacionales, ¿no? Los medios de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia. Donde obviamente incluso los más cercanos al gobierno han tenido que informar y tomar postura por esto. En el electorado hay un impacto, ¿no? Y hay un poco una caída de la imagen del gobierno de la Libertad Avanza. Se da la particularidad que en la provincia de Mendoza, al unirse el oficialismo de Cambia Mendoza, de la UCR y PRO de Alfredo Cornejo, con Milei, y a su vez operar también en cómo se cubre eso desde los medios locales, un poco se ha señalado la particularidad del caso, ¿no? Pero no se lo ha vinculado con un contexto más nacional. En mi quehacer como periodista, bueno, simplemente ir repasando día a día cómo han sido los avances de esta investigación y la gravedad de cada uno de los hechos mientras nos vamos enterando.
creo que es todo tan vertiginoso también que no nos da la capacidad de reacción y reflexión necesaria, pero sí lo vemos tal vez como un problema más circunscripto a lo que son las elecciones en provincia de Buenos Aires, que bueno, son las que están marcando un poco el clima de esta campaña. Ahí escuchábamos a Natalia Calderón, colega de Mendoza, y esto también explica un poco lo que vimos ayer. El presidente de la Nación no pudo caminar ni 20 metros en Mendoza. Tenía una caravana armada para caminar por lo menos 2-3 cuadras en la peatonal Sarmiento, en Mendoza capital, y dos cosas pasaron. Una, que no pudo hacer ni más de 20 metros, que se tuvo que subir a la camioneta de vuelta e irse rápido, acompañado siempre por una ambulancia. Eso está pasando en todas las caravanas del presidente, como también cuando está con sus actividades de gestión, pongámosle, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y lo otro que pasó es que también siempre está la Gendarmería y la Policía Federal cuando está el presidente, separando a quienes están a favor y en contra del presidente. Ahora, cuando el presidente se va, se retira todo y la gente queda a la deriva. Digo, es una postal de estos tiempos de todos los recorridos del presidente para analizar. Pero ahí estaba claro el testimonio desde Mendoza, cómo se vive, y eso expresa mucho lo que dejó lo de ayer. Lo otro, decime. Sí, no, y viendo recién las redes, leía un tuit de Santilli que decía 2 millones de personas acompañaron al presidente en Mendoza. En Mendoza, mira, yo no, conté pero 70. Quiere decir que ahora está con esa narrativa de Sí. 1 millón de personas, 2 millones de personas. Digo, bueno, eso es lo que le decía antes, tipo el frame, donde vos querés que se encuadre, ¿no? Esa noticia. Si querés, escuchamos el siguiente audio. Mónica Molina, periodista de La Pampa. Soy Mónica Molina, periodista de Santa Rosa La Pampa, me desempeño en el ámbito de la Universidad Nacional de La Pampa. En relación al escándalo de Spert y sus vínculos con el narcotráfico, te podría decir que el dato más significativo lo dio el candidato a diputado nacional por esa fuerza política, Adrián Rabier, que es docente de la Universidad Nacional de La Pampa en Ciencias Económicas, que ha manifestado por estas horas que le cree a Spert y que, bueno, es una buena persona, que cuando se libere de todas las acusaciones va a volver a la política. Bueno, indudablemente es un dato significativo teniendo en cuenta el tipo de delito del que está sospechado Spert, con las pruebas que han sido contundentes en estas últimas horas, ¿no? Y los allanamientos tanto en su casa como en su propio despacho. Así que bueno, es tema de conversación en el ámbito de las fuerzas políticas, en el ámbito de la universidad y también en el ámbito de otros sectores del comercio, por ejemplo, que está absolutamente paralizado con estas políticas nacionales. Ahí estaba, clarísimo también el repaso de Mónica Molina desde La Pampa, esto, Caro, de cómo impactó, ¿no? De cómo llegó ahí todo el escándalo, ¿no? El narcoescándalo de Spert. Es interesante pensar, vamos después a ir con el último audio para ir cerrando, pero es interesante pensar cómo cada una de estas colegas traen un dato particular que tiene que ver con su región, con su territorialidad, digamos, ¿no? En esto de cómo leemos desde Buenos Aires y pensamos que la mirada acá es la mirada de todos lados. De todos lados. Tal cual. Y aquí, por supuesto, quiero decir, antes que continuemos y lleguemos al final de esta columna, que siempre nos paramos y vamos a llevar adelante, digamos, las recomendaciones de la Defensoría del Público, que siempre desde los medios de comunicación nos paramos desde una presunción de inocencia, ¿no? Como buena práctica, nuestras coberturas nos paramos desde una presunción de inocencia. Exactamente, y que investiga la justicia. Por supuesto. Tal Entonces, cual. si quieres, vamos con el tercer y último audio. Dale, que es Florencia Basso, periodista desde Tierra del Fuego en este caso. Hola, soy Florencia Basso, periodista feminista de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Me desempeño también como trabajadora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y en estas últimas semanas, en relación a todo lo que se ha conocido por José Luis Spert, considero que la conversación social ha girado en torno a la reimpresión de boletas y las cuestiones electorales. Los comentarios que he escuchado fundamentalmente de otros trabajadores y trabajadoras tienen que ver con la crisis que estamos atravesando las universidades, la falta de financiamiento
de muchos sectores, también como es el sistema científico, y el debate en torno a los fondos, ¿no? Cómo el gobierno nacional utilizó el argumento durante meses de decir que no había plata y bueno, querían llevar adelante esta reimpresión de boletas en tan corto tiempo. Eso es fundamentalmente lo que he escuchado, y lo que más bronca e indignación también ha generado, obviamente sumado a todo lo que implica el conocer que un diputado nacional esté relacionado al narcotráfico. Les mando un abrazo, especialmente a Caro, y un gran saludo para todos los oyentes de la Radio de las Madres. Ahí estaba, Caro. Entonces, el último testimonio, todas colegas, entonces, diferentes puntos del país. Repasamos Mendoza, pasamos por La Pampa, por Tierra del Fuego, y cómo impactó esto. Acá lo que pone la última colega de Tierra del Fuego es el tema del no hay plata, ¿no? Y lo que pasó, y la polémica a partir de la reimpresión de la boleta como lo que tuvo más impacto, ¿no? Digo, hablan de que no hay plata, pero para reimprimir la boleta, a pesar del candidato escandaloso que pusieron, sí, ¿no? Sí, como para cerrar, pensar en esto, ¿no? Cómo esta secuencia no cerró, ¿no? Y comienza dato, admisión, renuncia, medida judicial, ya como institucional, la boleta finalmente no va a ser reimpresa, y este ciclo de intensificación, o sea, no se lo puedo parar, ¿no? Entonces, como un dato mata el relato, aparece este archivo y tormenta de chanes, ¿no? Y a partir de eso, queda todo expuesto. Gracias, Caro. Ustedes. Caro Valderrama, acá analizando y ayudándonos a pensar un poco en la cobertura y cómo los temas de estos tiempos también ¿Puedo hacer una observación? nos atraviesan. Porque escuché muy atentamente lo que hizo Carolina y hay algo que me pareció muy interesante, además del contenido en sí, que tiene que ver